Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:06 de la mañana. Como cada día comenzamos nuestras entrevistas en compañía de Mónica Delta. Buenos días, Mónica. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Y Muy de Carlos Villarreal. Buenos días, Carlos. Buenos días, Fernando, Mónica, ¿cómo están? Buenos días. Comenzamos hoy recibiendo a la señora Patricia Juárez, que es presidenta de la Comisión de Constitución, comisión que elaboró el dictamen que ayer se ha vuelto ley respecto del ejercicio de la cuestión de confianza. Señora Juárez, buenos días y bienvenida a RPP. Muy buenos días, Fernando, Mónica y Carlos. Gracias por la invitación. Gracias a usted por su presencia. Antes de entrar a los aspectos técnicos de esta ley, como usted sabe, es muy discutida, tanto más que el Ejecutivo había presentado un proyecto propio que integraba este tema al tema de la vacancia. Antes de ir a los aspectos técnicos, como le digo, quisiera ir a un aspecto político. Usted es miembro de la bancada fujimorista desde hace poco tiempo y tiene en ella el puesto más destacado, quizás, que es el de la presidenta de la Comisión de Constitución. Y no tiene en ese sentido temor que reaparezcan estas críticas contra la actitud obstruccionista del fujimorismo, que se ha tratado hasta ahora de minimizar, manteniendo una actitud relativamente discreta. De ninguna manera, porque definitivamente el trabajo que nosotros estamos haciendo en la Comisión de Constitución, y me acompaña en la mesa directiva la doctora Gladys Echaíz como vicepresidenta y la congresista Adriana Tudela como miembro de la comisión, realmente ha sido es un trabajo absolutamente técnico y ajustado a ley. De ninguna manera podríamos considerar, por ejemplo, que la doctora Echaíz, con la gran trayectoria que tiene, habiendo sido fiscal de la Nación, pueda, por ejemplo, tener algún contenido político o un contenido que no se ajuste estrictamente al estudio y análisis de una norma constitucional. En ese sentido, nosotros, más allá de pertenecer a una bancada o a un partido político, nosotros somos congresistas de la República y como tal nos corresponde la defensa de los fueros parlamentarios y también del Estado de Derecho. En consecuencia, nuestro trabajo se ajusta estrictamente a ley y a la Constitución. Ya, pero en ese sentido, congresista, hay quienes interpretan el hecho de que la acotación de la confianza en el Congreso de la República no se ajustaría estrictamente al marco jurídico. Esto es una realidad, es parte del debate y la discusión se ha dado en los días previos también. Inmediatamente de aprobado esto, además con una contundente votación de 79 votos, lo que ve el gobierno es la amenaza, o una vez más, de la vacancia. Es decir, el quinquenio anterior nos ha dicho que todo es posible aquí. Se disuelve el Congreso, se hace cuestión de confianza, se hace una interpretación fáctica y finalmente se vaca al presidente. Y hemos tenido ese antecedente inmediato. Aquí lo que dice la Premier es que se está renunciando a un debate amplio y no se pone en balance la necesidad política de la estabilidad. Por un lado la confianza y por el otro lado regular el tema de la vacancia o definirla, que es a lo que también estimamos renunció el Tribunal Constitucional. Entonces, hay cabida para la discusión. Por supuesto, la discusión y los debates constitucionales han sido amplios en la Comisión de Constitución desde el momento en el que recibimos de inicio 4 proyectos de ley para regular la cuestión de confianza. No recibimos en su momento ningún proyecto del Ejecutivo hasta el día de ayer en la mañana, que entiendo fue presentado y que obviamente por el trámite administrativo del Congreso ni siquiera pasó a la Comisión de Constitución para ser revisado. Por supuesto que el debate tiene que darse respecto a todos los proyectos y propuestas de ley que se presentan y se hacen y digamos invitamos nosotros a constitucionalistas, invitamos a especialistas, pedimos opiniones para poder resolver, y además los congresistas tienen un amplio margen de expresar sus ideas y sus propuestas. Pero por supuesto, yo creo que
Lo que existe en este momento es, digamos, algún tipo de interpretación errónea de lo que significa el balance o de lo que significa, digamos, el contrapeso de lo que es la cuestión de confianza. El contrapeso de la cuestión de confianza es la censura, no es la vacancia. Por supuesto, la vacancia en algún momento también ha sido regulado por el Tribunal Constitucional cuando se establecieron las vallas para eso. Sin embargo, nosotros estamos absolutamente en total disposición, como se ha hecho hasta ahora, porque se han presentado proyectos de ley que tienen que ver, por ejemplo, de Perú Libre, que tienen que ver con el control de precios, han sido debatidos en la comisión. Se han presentado proyectos de ley para la reforma constitucional y instaurar una asamblea constituyente. Hemos invitado al ponente y ha explicado los fundamentos de su propuesta, y así como eso, todos los proyectos de ley tienen cabida en la Comisión de Constitución y serán debatidos en el Pleno, por supuesto. Pero, congresista Juárez, si se sabía que el Ejecutivo iba a presentar este proyecto, que lo concretó el día de ayer, ¿no? Eso ya lo había adelantado la Premier en su momento, antes inclusive de la reunión con la presidenta del Congreso. Entonces, ¿por qué no se esperó a que se discuta el proyecto del Ejecutivo, en donde también hay formas de regular la cuestión de confianza, para llegar a una fórmula de consenso? Porque da la impresión, sinceramente, de que con este tema, aprobado el día de ayer por insistencia, se ha corrido a una velocidad inusual en el debate de los proyectos de ley en el Congreso. Los 4 proyectos de ley que se han en principio aprobado y luego después, a partir de las observaciones del Ejecutivo, ayer se ha aprobado la insistencia, responden a una norma que desarrolla los artículos 132, la última parte, y 133 de la Constitución. Y en este caso, nada más alejado de la realidad señalar que esto tiene algo que ver o que es un camino que se señala para la vacancia. Creo que todos recordamos que en el 2018 y en el 2019 se hizo un ejercicio abusivo de la cuestión de confianza, porque nunca antes del año 2018, en que se presentó un proyecto de reforma constitucional bajo, por supuesto, la cuestión de confianza, y que no se modifique ningún párrafo del artículo y que sea aprobado así por el Congreso, se originó una mal llamada práctica parlamentaria. Nunca antes, en 200 años de vida republicana, había ocurrido que el Ejecutivo se presente al Legislativo con un paquete de reformas constitucionales y que haga cuestión de confianza sobre eso. Lo que se ha hecho ahora es simplemente recuperar ese equilibrio perdido. Luego, no solamente respecto a las reformas constitucionales, que es una atribución, y está señalado en el artículo 206 de la Constitución. Entiendo eso, congresista, pero lo que yo le preguntaba era que si es que hay un proyecto del Ejecutivo que ya se ha presentado y que ustedes sabían que de todas maneras se iba a entregar, ¿por qué no se esperó para hallar una fórmula de consenso, diríamos así, ¿no?, antes de optar por la insistencia el día de ayer? El proyecto del Ejecutivo, por supuesto que va a ser analizado en el Congreso, pero lo que les estoy explicando es que en este momento lo único que ha hecho el Congreso es recuperar el equilibrio, porque definitivamente también se presentó en su momento con el señor Salvador del Solar una cuestión de confianza para regular aspectos que tienen que ver con competencias que son exclusivas del Congreso. Es como que ahora, por ejemplo, se pretendiera plantear una cuestión de confianza para que no se elijan a los miembros del Banco Central de Reserva, o plantear una cuestión de confianza para que no se elija al defensor del pueblo. Eso, por supuesto, es inaceptable, y lo ha dicho en la interpretación sistemática de la Constitución y del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha señalado que el Ejecutivo no puede arrogarse competencias que son de otros órganos del Estado. Lo mismo ocurre con la denegatoria fáctica. Son solo 3 aspectos que se han regulado y que no tienen nada que ver con la
con la posibilidad que señala el Ejecutivo. Lo he escuchado hoy día el ministro de Justicia, lamentablemente, señalando que se está preparando el camino para una vacancia. Nada más alejado de la realidad. Sí. Señora Juárez, permítame, por favor, respetar nuestros horarios e ir a oír a los anunciantes de RPP, después de lo cual retomamos nuestra entrevista con usted. Gracias. Son las 8:19, estamos conversando con la congresista Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, miembro de la bancada de Fuerza Popular. Usted nos ha dicho que junto a sus colegas de la comisión han hecho un trabajo técnico que clarifica algunas cuestiones desde el punto de vista técnico y no político. Eso es lo que nos ha dicho. Y ha invocado el artículo 206 de la Constitución para legitimar que ustedes hagan lo que dijo una norma constitucional. Esa es la expresión que usted usó. Leo el artículo 206. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. ¿En qué sentido? Y hay, en fin, otros detalles importantes, pero no voy a leer más ya. ¿En qué sentido cree usted que el artículo 206 faculta al Congreso para hacer una limitación del campo de una facultad constitucional de la que el TC había dicho que no tiene limitaciones? En el sentido que el artículo 206, efectivamente en su desarrollo, señala que el presidente de la República no puede observar una reforma constitucional. Bajo ese mismo criterio es que se establece que el presidente de la República no puede hacer una cuestión de confianza sobre reformas constitucionales. Ese es el criterio realmente que se tiene y que ha tenido en su momento el Tribunal Constitucional. Nosotros hemos explicado ayer y hemos hecho el comparativo entre lo que señalan las sentencias del Tribunal y lo que ha aprobado esta norma. Y vuelvo a repetir, no se ha ido absolutamente más allá de lo que existía antes del año 2018, en que se hizo un ejercicio abusivo y a través de esa mal llamada práctica parlamentaria, y lo dice el Tribunal Constitucional, se abrió la posibilidad de que se pueda hacer cuestión de confianza sobre reformas constitucionales, lo que significa que antes de eso efectivamente estaba cerrada la posibilidad, no existía la posibilidad de hacer reformas constitucionales. Entonces lo que se ha aprobado el día de ayer, con 79 votos del bloque democrático que cree en el sistema democrático, que considera que esta norma lo que está haciendo es darle estabilidad al país. Hemos escuchado muchas veces al expresidente del Consejo de Ministros, es más, ayer en el debate, los congresistas de la bancada de Perú Libre invocaban que en ese momento venga la presidenta del Consejo de Ministros y haga cuestión de confianza. Ese es el ejercicio abusivo que se ha hecho de esta figura constitucional que debe ser tocada efectivamente solamente en casos de extrema necesidad. Sí. Congresista, permítame insistir en un tema. Lo que ha pasado aquí realmente, y en esto coinciden varios especialistas, es que se ha hecho una modificación a la Constitución y por lo tanto se requiere no una ley de desarrollo, sino más bien una ley de reforma constitucional, o sea, un proyecto de reforma constitucional que requeriría no el número de votos que ocurrió ayer. Entonces, ese es, creo que, una de las principales objeciones que han habido. Los argumentos de la gente de Perú Libre, bueno, ellos tendrán que explicarlo, ¿cierto? Han habido argumentos ayer definitivamente que no tenían el sustento debido, pero ¿no considera usted que esto es lo que debió pasar ayer, aprobarse a través de una reforma constitucional? Carlos, definitivamente esta no es una reforma constitucional. ¿Está modificando la Constitución? Perdóneme, no se está modificando la Constitución. Esta es una ley de desarrollo constitucional contemplada en la 8ª disposición interpretativa, pues claro. Eso traduce la Constitución. Perdóneme, a ver, por ejemplo, la ley, la Constitución respecto a las funciones del Tribunal Constitucional señala que el Tribunal Constitucional realiza el control político, el control de la constitucionalidad de las leyes. Eso es lo que señala la Constitución.
Y el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional señala que el Tribunal Constitucional interpreta, integra y realiza el control. ¿Eso es ir más allá de la Constitución? No, es una ley de desarrollo constitucional. Esto es igual, el Congreso de la República tiene la facultad de interpretar las leyes, está en el artículo 102 de la Constitución, y la ley de desarrollo constitucional está contemplada en la 8ª disposición transitoria final de la Constitución. Y además es importante resaltar que connotados constitucionalistas como el doctor Urbiola, el doctor García Belaúnde, el doctor Álvarez Miranda, el doctor Hackanson, muchos constitucionalistas, y yo terminé ayer mi alocución señalando que habían expresado el respaldo a la Ley de Desarrollo Constitucional y a la insistencia. Hay otros que piensan lo contrario, ¿eh? En esa materia me parece que hay constitucionalistas para todos los gustos. No, perdón. Hay varios que piensan que no es constitucional. No. Exactamente, y respetamos muchísimo que se piense que no es así, pero nosotros estamos absolutamente convencidos del trabajo técnico que hemos realizado, y además ayer terminé mi alocución señalando que efectivamente lo que queríamos era la defensa del sistema democrático, que los proyectos que han presentado el Ejecutivo los vamos a analizar también en el Congreso. Ahora, evidentemente desde el día 1 del gobierno de Castillo, más allá de que guste o no guste, el tema de la vacancia es un tema que es parte de la discusión política. Y sí, usted ha señalado en 3 oportunidades ya en la entrevista que esta es se ha pegado a la ley, es una interpretación jurídica exacta de acuerdo a los constitucionalistas, en su mayoría probablemente, pero hay otros que tienen otra opinión. Pero sí tiene una carga política, pues, porque venimos de un quinquenio determinado y además hay varios indicios de que hay interés finalmente de vacar al presidente. Yo no digo que sea usted, puede ser varios, y lo que se piensa es que lo que ha hecho el Congreso, eso lo piensa el Ejecutivo, le han amarrado las manos al Ejecutivo eventualmente para defenderse en una vacancia si es que logran tener los 87 votos, porque la vacancia también es un tema de votos. Sí. A ver, toda decisión que toma el Congreso de la República definitivamente tiene su carga política, su contenido político, porque somos un foro político. Así es. Pero sí quiero, por supuesto, dejar en claro que ninguna de las 3 aspectos que ha contemplado esta norma tiene que ver con la vacancia. Realmente el que el presidente de la República pueda hacer cuestión de confianza sobre sus políticas de Estado, sus políticas de gobierno, las políticas de su sector, sobre cualquier otra situación, las tiene. O sea, las facultades están dadas, están establecidas, y nadie ha recortado la posibilidad de que el presidente del Consejo de Ministros pueda hacer cuestión de confianza sobre todos los aspectos que no sean la presentación de reformas constitucionales, que no sean la posibilidad de, entrar sobre competencias que no son exclusivas o que son de otros poderes del Estado, y la denegatoria fáctica. Eso es todo. Sobre permanencia todo de ministros también se modifica, ¿no? Sí. ¿Perdón? Permanencia de ministros. No, en absoluto. El presidente de la República, la presidenta del Consejo de Ministros puede hacer cuestión de confianza sobre todas las demás situaciones que tienen que ver con la concreción de sus políticas de gobierno. Por supuesto, tienen las facultades de presentar cuestión de confianza sobre paquetes legislativos que no tengan que ver simplemente con reformas constitucionales. Eso está, eso de la permanencia de ministros está justamente dentro del proyecto que ha enviado ayer al Ejecutivo. Y sobre eso quería preguntarle, congresista Juárez, no sé si usted ha tenido la oportunidad de analizar las principales propuestas de este proyecto del Ejecutivo. Uno de ellos, por ejemplo, y que tiene que ver con la vacancia presidencial, es que ahora, de acuerdo a la propuesta, va a vacar por incapacidad mental o física, que sea incompatible en el ejercicio de la función. Ya se elimina la fórmula de la incapacidad moral, y propone una causal más objetiva, diríamos así. ¿Cuál es su opinión sobre este argumento y estos presentados por el proyecto del Ejecutivo?
Mire, como comprenderá, yo soy presidenta de la Comisión de Constitución y me va a tocar tener en su momento dictaminar respecto a este proyecto presentado por el Ejecutivo, ¿no? En realidad no podría yo adelantar opinión en este momento sobre el aspecto que usted menciona. Y sobre lo que ha dicho más temprano el ministro de Justicia, en el sentido de que los congresistas que han aprobado la insistencia ayer deberán o deberían ser sometidos a un juicio político. Sí, la verdad es lamentable que el ministro de Justicia esté amenazando de esa manera, pero no solamente eso, porque he escuchado yo al ministro de Justicia y la verdad sí me ha indignado que tenga ese tipo de expresiones hacia la congresista Patricia Chirinos, señalando que es hasta peligroso acercarse a la congresista porque podría acusarlas de violación. Eso es deslegitimar realmente la denuncia que hizo la congresista Chirinos y que ha sido amparada inclusive por el Poder Judicial. Lamentables las declaraciones del ministro de Justicia. Yo creo que hay algunos aspectos que al parecer el Ministerio de Justicia no ha entendido o está politizando realmente un tema que es exclusivamente ajustado a derecho y que el ministro de Justicia lo debería de entender perfectamente. Ahora, es cierto lo que usted dice sobre la señora Chirinos, sobre ese aspecto preciso, no cabe duda que ha habido una declaración desafortunada, pero el tema de fondo de lo que ha querido decir el señor Torres es, si se cambia la Constitución de esta manera, yo que vengo luchando contra mis propios compañeros para que no haya una asamblea constituyente, ya no tengo argumentos, porque estamos ante un manoseo de la Constitución que puede legitimar a otros manoseos. Claro, bueno, hay interpretaciones como, digamos, como las que menciona el ministro de Justicia y obviamente yo entiendo que es la defensa que quiere hacer el gobierno, pero volvemos a mencionar lo que se ha aprobado el día de ayer con un voto mayoritario de un bloque democrático que cree en la seguridad jurídica, que cree que esta norma lo que está haciendo es darle al país la estabilidad, la tranquilidad, especialmente ante las graves amenazas que se han tenido de manera directa, de si no les gusta el segundo gabinete, cierro al Congreso. Realmente creo que es una norma ajustada a ley y de ninguna manera el ministro de Justicia puede amenazar a los congresistas en el sentido de que haría acusaciones constitucionales contra ellos porque estamos cumpliendo estrictamente y estamos en el ejercicio legítimo de nuestro deber como Muchas gracias, señora Patricia Juárez. Hemos comprendido su punto de vista y naturalmente este tema seguirá dando lugar a debates porque hay diversos enfoques durante los próximos días. Muchas gracias. Que tenga usted muy buenos días, señora Juárez. Gracias. Gracias.